Vale. Bienvenidos al taller Discapacidad y Dependencia, las dos llaves que abren puertas a las ayudas. Me llamo Maite de Miquel Balmes y soy asesora y abogada especializada en salud mental. Estoy aquí para poderos acompañar desde el primer diagnóstico en todos los procesos de aprendizaje y de descubrimiento de cuáles son realmente las puertas legales que tenéis derecho. Pensad que el ámbito, actualmente, cuando recibimos un diagnóstico de salud, tanto físico como mental, tenemos un gran desconocimiento, pero habéis de cambiar el chip, porque el chip que tenemos es totalmente orientado al ámbito de la salud. Pero realmente nos cambia la vida un diagnóstico y habéis de empezar a tener una idea de cambiar vuestra mentalidad y pensad que todo se transforma en temas legales. La discapacidad es una herramienta, tanto discapacidad como dependencia, son dos herramientas y de hecho son las únicas que abren puertas a las ayudas. Si no solicitáis la discapacidad o la dependencia, las ayudas no van a venir, por mucho que solicitemos. Y pensad que una vez ya hemos entrado dentro del mundo de la salud, vamos a estar toda la vida condicionados a estas dos figuras administrativas y legales, a las cuales han cambiado muchísimo desde los últimos años. Y habéis de ser muy conscientes, habéis de conocerlas básicamente para saber perfectamente qué es lo que tienen en cuenta los valoradores tanto de discapacidad como de dependencia. Hoy, el taller de hoy, vamos a hablar de las dos figuras para que entendáis la diferencia y sepáis perfectamente en qué es lo que piden los valoradores en cada una de las figuras. Primero vamos a tocar muy por encima lo que es la discapacidad. Muchas personas, cuando reciben por primera vez la palabra discapacidad, es una palabra que tiene unas connotaciones negativas muy fuertes, a las cuales la gente lo que tiene que entender es que simplemente es una herramienta administrativa útil. Es un reconocimiento de la administración pública a la cual simplemente lo que reconocen es que tenemos unas dificultades con respecto a las personas de nuestro mismo sexo, edad y situación. Con respecto a la discapacidad, desde 2023 cambió todo el proceso de valoración de la discapacidad. Ya no solo tienen en cuenta los diagnósticos, sino que tienen en cuenta 4 nuevos baremos, a las cuales ahora os voy a nombrar. Y además utilizan un lenguaje internacional, se aplican y utilizan la CIE, que es la Clasificación Internacional de las Enfermedades. ¿Qué es la CIE? La CIE es, como dijéramos, un diccionario, el vademecum, de todas las enfermedades que a nivel internacional todos los profesionales de la salud, todos los profesionales legales hablan, se basan en esta clasificación, a las cuales todos estamos hablando el mismo idioma. Por otro lado, habéis de entender que España es un estado descentralizado y existen las comunidades autónomas. Tanto el proceso de valoración de la discapacidad como el proceso de valoración de la dependencia son las comunidades autónomas que tienen la competencia derivada. Y aunque cada comunidad tiene sus valoradores, pensad que la normativa es estatal. Actualmente, desde 2023, como os he comentado, existe el Real Decreto Legislativo 888/2023, a las cuales introduce y explican estos 4 nuevos baremos tan importantes. Antes de 2023 solo tenían en cuenta los diagnósticos. Pero, ¿por qué os explico de manera tan detallada y os explico por qué son tan importantes? Y es que, teniendo en cuenta estos 4 baremos, los valoradores van a coger unos criterios, van a haceros unas preguntas y os van a valorar de una manera que ahora os explicaré. Y además, conociendo estos 4 baremos, vosotros vais a estar preparados y seguros para el día de la valoración.
porque el día de la valoración tanto de discapacidad como de dependencia es el día de la boda, es el día más importante, porque como hemos comentado, una vez solicitada, que ahora os comentaré cómo se hace, tardan muchísimo tiempo en llamarnos. Y si ese día no vamos preparados, no vamos con el lirio en la mano y sabemos perfectamente qué hemos de decir y qué no hemos de decir y qué hemos de presentar, podremos defender sobre todo nuestro caso o el de nuestro ser querido, nuestro hijo o nuestra hija menor o mayor de edad, por ejemplo. Pensad que el ámbito de la salud mental es invisible y en el ámbito legal lo que no está escrito no existe, así que ha de estar todo por escrito. Ahora os voy a nombrar un poquito por encima cuáles son los baremos, pero yo os los digo, esto es la clave para la valoración. En primer lugar, lo que tienen en cuenta son los diagnósticos y es la base, es la regla general. Primero, los valoradores van a establecer un listado de todo lo que explicáis y de todo lo que aportáis. Si no lo decís tampoco, no existe y entonces tenéis que preparar el día de la valoración correctamente, tal como os voy a explicar. Primero, los diagnósticos es el criterio general, el criterio principal y la regla general. Pero aparte de los diagnósticos, ¿qué van a tener en cuenta? Pues el segundo baremo para mí, es el más importante. Es el baremo en las actividades, el baremo en las limitaciones en la actividad, el BLA, en la cual van a valorar cuáles son las dificultades de esa persona y a lo largo van a valorar las dificultades que tiene esa persona con respecto a la vida diaria. Y además hay un listado cerrado de dominios en las cuales luego os voy a describir porque todas las preguntas y toda la valoración va a tener en cuenta, va a ser con respecto a las limitaciones. El tercer baremo se llama baremo en las restricciones en la participación, BRP. ¿Qué quiere decir BRP? Y tal como dicen las palabras, es qué dificultades y qué, una vez tenemos el diagnóstico y tenemos unas limitaciones, una vez vamos a la sociedad, qué restricciones nos encontramos con respecto a nuestras limitaciones. El BRP, este baremo, la única manera para poderlo valorar es mediante un formulario que os han de enviar a casa por correo ordinario, por correo certificado o ordinario. Pero si no rellenáis este formulario correctamente o no lo aportáis, no vais a bajar porcentaje porque no vais a poder valorar ni probar uno de los 3 baremos más importantes. También es cierto que este formulario está hecho para menores de edad, para mayores de edad. De hecho, si tenéis menores de edad, también os recomiendo que lo rellenéis, porque no es culpa nuestra que la administración pública no haya hecho un formulario adaptado a menores de edad. Y el cuarto baremo es el baremo en los factores contextuales. A partir de 2023 ya no solo tienen en cuenta nuestros diagnósticos, sino que van a tener en cuenta la situación familiar, la situación personal, los productos de apoyos, las actitudes sociales con respecto a nosotros. Si nuestros padres están separados, si ha habido denuncias, si no llegáis a final de mes, si en la familia hay otras personas que tienen discapacidad. Eso es muy importante guardarlo y sobre todo preparar bien vuestro expediente, a la cual ahora os explicaré. Porque si no aportamos toda esa documentación que aparte de nuestro diagnóstico, todo lo que nos afecta a nuestro alrededor, les va a faltar información y tampoco y van a bajar el grado o el porcentaje. De los baremos hay unos criterios principales y unos criterios secundarios, a las cuales si no valoramos y no explicamos correctamente
esas restricciones o esas limitaciones o esos factores sociales, el porcentaje subirá o bajará. Como os he comentado, los criterios principales son el BDGP, que es igual a diagnósticos, que es el primer baremo, en la cual se va a interponer un porcentaje. Pero con respecto a las limitaciones en la actividad, lo que podemos hacer es subir el porcentaje. En cambio, si nuestros factores sociales son positivos o tenemos herramientas o personas de nuestro lado que nos apoyen, ese grado puede bajar. Es muy complicado valorar realmente el porcentaje de una discapacidad. Se han de tener en cuenta muchos diagnósticos, muchos baremos, muchas excepciones, en la cual lo más importante es preparar muy bien el día de la valoración. A diferencia de la situación de la discapacidad, que valoran las limitaciones en la actividad, la situación de la dependencia valoran la autonomía de la persona con respecto a las personas de su misma edad y su misma situación. Allí, como veréis, también van a tener en cuenta las actividades de la vida diaria. Más adelante en este taller os voy a explicar detenidamente cuáles son las actividades y los dominios de la vida diaria, porque siempre las preguntas, tanto en discapacidad como en dependencia, irán en verso a estos dominios, a estas actividades. En dependencia también hay unos grados, tal como en discapacidad se gradúa mediante un porcentaje, en dependencia, en cambio, va por grados. Grado 1, grado 2 o grado 3. Y dependiendo de lo que nosotros expliquemos con respecto a nuestras limitaciones, van a sumar puntos. Y con respecto a estos puntos que podéis ver, pues nos van a dar más ayudas o menos, que os voy a explicar más adelante. En dependencia, a partir del 2011, es muy interesante porque tradicionalmente la dependencia era solo para los abuelitos, que es lo que nosotros entendíamos. Pero actualmente la dependencia la puede solicitar todo el mundo. Y de hecho, una de las grandes novedades es que los menores de edad, los menores de 0 a 3 años, tienen un baremo diferente, tienen una escalera de valoración específica que no van a tener en cuenta la autonomía, sino que analizan el desarrollo motor adaptativo y las necesidades de apoyo de ese bebé. Y a partir de los 3 años sí que van a empezar a valorar la dependencia de 0 a mayores de edad, lo van a hacer igual, teniendo en cuenta la autonomía y las actividades de la vida diaria. En resumen, para que lo tengáis en cuenta, la discapacidad mide el grado de limitación o las barreras de la actividad. En dependencia, en cambio, van a medir la autonomía. En discapacidad se expresa en porcentajes y en dependencia en grados. En discapacidad, las ayudas no vienen solas. Las ayudas se han de pedir en cada administración pública. Y en dependencia, en cambio, las ayudas son directas. Una vez ya tenemos reconocido la dependencia, ya tendremos automáticamente el derecho a recibir esas ayudas, que os explicaré más adelante. Habéis de ser conscientes que una vez recibimos un diagnóstico, nos cambia la vida por completo y también a nivel legal. Habéis de sobre todo tener esta visión y esta percepción legal desde el minuto 1, ya que el primer diagnóstico de salud que recibís es la primera prueba legal que tenéis que guardar y tenéis que preparar vuestro expediente. ¿Por qué digo que el diagnóstico es la primera prueba legal? Y es que, como os he dicho, legalmente lo que no está escrito no existe. Y si vuestro diagnóstico clínico, vuestro informe, no explica claramente qué limitaciones tiene esa persona o vosotros mismos, qué apoyos necesita o cómo le afecta el diagnóstico y sus limitaciones
con respecto a las áreas de la vida, ¿qué quiere decir? Un menor en el colegio, un mayor de edad, una persona trabajadora en su trabajo o una persona mayor en su vida social. Si no se explica bien en sus diagnósticos y solo pone una línea de que, por ejemplo, esa persona tiene autismo, simplemente eso es papel mojado, porque no está explicando realmente las dificultades del día a día de esa persona. Por eso, por eso me he parado aquí, para que entendáis claramente que los diagnósticos son pruebas médicas y que tenéis que tener una visión legal y como hace Sherlock Holmes, lo que tenéis que hacer es recopilar pruebas legales. Y sobre todo, antes de solicitar la discapacidad o la dependencia, habéis de preparar muy bien vuestro expediente legal y administrativo. Pensar que es muy importante que ese expediente sea en papel, porque tanto en discapacidad como en dependencia, cuando vayamos al día de la valoración, vamos a tenerlo que presentar todo en fotocopias. Y lo más importante es que ese expediente es un expediente abierto, es un expediente abierto y vivo. Nunca va a parar porque vamos a estar condicionados a la salud toda la vida. Pensar que pasan los años, vamos a ir a nuevos profesionales, vamos a tener quizá nuevos diagnósticos. Hay un empeoramiento o hay una mejoría, pero no solo en el ámbito de salud, sino que también al vivir nuestra vida, también pues podemos a nivel personal pues tener una separación, un divorcio. A nivel laboral nos pueden despedir o podemos estar de baja. Eh, podemos tener problemas económicos. Así que todo eso son pruebas y se ha de adjuntar y se ha de poner dentro de vuestro expediente. Así que lo primero que os recomiendo es que cojáis una carpeta, la separéis en temas diferentes, en salud, en educación, en economía, en vivienda y en dependencia, y vayáis añadiendo. ¿Qué debe incluir ese expediente? Pues primero, está clarísimo, son los diagnósticos y los tratamientos, tanto a nivel psicológico, psiquiátrico, funcionales, físicos. En segundo lugar, a nivel educativo o situación laboral, por ejemplo, en menores de edad o estudiantes, pues los reconocimientos NESE, los planes individualizados, las adaptaciones a nivel laboral, los contratos laborales, los despidos, las bajas, los expedientes disciplinarios. A nivel justicia, por ejemplo, si ha habido denuncias, demandas, si no llegáis a final de mes, las cuentas bancarias, que se vea que estáis en números rojos, ¿sí? O, por ejemplo, actividades de la vida diaria. La higiene, el vestido, la comida o los traslados. Aquí seguro que muchos me preguntaréis, ¿pero cómo añado como prueba las actividades de la vida diaria? Pues la respuesta es que el primer documento que ha de ser el más importante son vuestras propias anotaciones. De hecho, tenéis que escribir vuestro propio libro para que me entendáis. Tenéis que explicar desde el minuto 1 que tuvisteis ese diagnóstico cómo os ha ido en la vida, cómo os habéis encontrado, en qué situación habéis estado, cómo estáis personalmente, cómo os han tratado, cómo lleváis el tema de la enfermedad o del trastorno de neurodesarrollo. Si podéis realizar las actividades que ahora seguidamente os voy a explicar. ¿Sí? Porque ese documento, ese Word, esas anotaciones vuestras, primero lo vais a utilizar por varios motivos, para varias cositas, como si dijéramos. La primera, vosotros en primer lugar, para utilizarlo de guión, porque
nosotros vamos añadiendo a este expediente legal mucha documentación muy diferente, a la cual nosotros hemos de ligar y hemos de explicar. En segundo lugar, cuando vais al día de la valoración, tenéis un guión. Porque el día de la valoración, tanto en discapacidad como en dependencia, cuando tenemos que hablar de nuestra propia salud o de nuestros seres queridos, y sobre todo cuando hay jóvenes neurodiversos que nos da reparo, nos da miedo saber pues, que está nuestro hijo al lado y nos está escuchando hablar de temas pues, sobre él que son muy delicados y muy frágiles, pues nosotros nos cortamos. Entonces, es tan fácil como decirle al valorador, mira, está aquí mi hijo o la persona o esa personita, como no puedo hablar oralmente, te lo dejo por escrito para que sepas en todo momento lo que te quiero explicar, que no puedo explicar ahora delante de la personita menor de edad. O incluso, si vais muy rápidos, os podéis olvidar de temas. Y así sabéis perfectamente que cuando el psicólogo o el valorador tenga que coger vuestro expediente, tenga fácilmente un resumen de todo. No os olvidéis de ese primer documento base que está hecho por vosotros, de firmarlo y poner la fecha. Y os animo, aunque dé palo, a hacerlo, porque es muy práctico. Además, cuando tengáis nuevas novedades, vais añadiendo nueva información y vais haciendo, y ese expediente va creciendo y va modificándose a lo largo de la vida con vosotros. También han de incluir diferentes tipos de informes. Informes médicos, diagnósticos, revisiones, urgencias, medicación, movilidad o terapéuticos, terapias recibidas, frecuencia, retos, sugerencias, educativos, como os he comentado, el informe NS, los apoyos, las adaptaciones curriculares y contextuales, o ámbito laboral, dificultades para acceder al empleo, mantener el empleo, los contratos, los despidos, tal como os he explicado antes. Documentación familiar y económico, presupuestos anuales de terapias, de psicólogos, de adaptaciones, situación familiar y habitacional, diagnósticos de otros miembros de la familia, certificados de discapacidad y dependencia, tanto de la persona que valora de la discapacidad o la dependencia o de seres queridos, rentas, contratos, jornadas reducidas. Como veis, no solo el expediente forma parte los diagnósticos, sino que es a nivel integral de vuestra vida todas las dificultades y todo lo que plasme vuestra realidad. Eso es un buen expediente. ¿Cómo se solicita tanto discapacidad como en dependencia? Son trámites administrativos. Ya os he comentado que es a nivel Generalitat de Cataluña. Si es la primera vez que lo solicitáis o escucháis estas palabras o no tenéis mucha idea, es tan fácil como poner en Google GenCat discapacidad o GenCat dependencia. Lo podéis hacer tanto online como presencial, delante de vuestros trabajadores sociales. Sí que es cierto que los trabajadores sociales también dan la opción de tramitación, pero sí que es cierto también que cada vez tienen más trabajo y a veces podemos solicitar que nos lo tramiten porque nosotros no sabemos cómo funciona, no tenemos tiempo, nos angustia, es complicado. Entonces, el trabajo social normalmente nos da esta herramienta y nos echa esta mano, nos ayuda. Pues si lo presentáis tanto telemático como online, o acordaros de presentar muy bien el expediente y de aportar como documento unido todo el expediente que os he explicado cómo se hace. En discapacidad se presenta simplemente, y aquí en Cataluña actualmente tardan hasta 2 años. En cambio, en dependencia también tendréis que añadir como documento unido el certificado de la titularidad bancaria. Pensad que si tenéis menores de edad, tenéis que abrir una cuenta bancaria a vuestro hijo o a vuestra hija menor de edad, porque se ha de poner la cuenta corriente de la persona con dependencia, que solicita la dependencia. Y tendréis que aportar también el certificado de la titularidad bancaria. Una vez presentada la dependencia, más o menos en dependencia tardan unos 6 meses. Como veis, hay mucha diferencia entre discapacidad y dependencia.
pero lo importante es que nos llamen. Sí que es cierto que en discapacidad el reconocimiento de la discapacidad, una vez hecha la valoración y recibimos la resolución, se reconoce desde el día de la solicitud. En cambio, la dependencia se reconoce desde 6 meses después de la solicitud, incluso el cobro. Muchas personas, una de las grandes preguntas que tenéis las personas que solicitan la dependencia es ¿cuándo vais a cobrar la dependencia? Y es que en dependencia va diferente a la discapacidad. En dependencia es 6 meses después de la solicitud, para que lo tengáis claro. Una vez Maite, ya hemos no es una presentado, cosita que me habías preguntado, Dirte, te quedan 15 minutos de presentación. gracias, ¿Vas bien? gracias Nina, ¿vale? Una vez ya hemos presentado la solicitud, nos llamarán para hacer la valoración. En discapacidad será en el CAT, en el Centro de Atención a la Discapacidad de vuestra zona, o la dependencia será en casa. Vendrán a valorar la casa. Tened en cuenta que no habéis de ordenar la casa. La casa ha de estar normal. Si tenéis platos por fregar, si no os habéis hecho la cama porque no ha dado tiempo, ha de ser el día a día. No vienen, no vienen invitados. Vienen a realmente, hemos de realmente demostrar que no tenemos tiempo de cuidar a esa persona. ¿Y cómo se valora la discapacidad y la dependencia? Esta es la parte más importante del taller actual. Y es que lo más importante es saber y qué van a tener en cuenta esos valoradores. No solo los informes, vuelvo a decir, sino cómo nosotros vamos a explicar y cómo escribimos en nuestras anotaciones, que es el primer documento unido, con respecto a las actividades de la vida diaria. Hacerle foto, mirarlo bien, porque habéis de justificar todos y cada uno de estos puntos. Espera, aquí. Todos y cada uno de estos puntos. Como veréis, son temas transversales a lo largo de nuestra vida. No os dé palo. Sobre todo, antes de preparar, de ir a la valoración, habéis de mirar este listado y decir, vale, la persona que va a valorar la discapacidad puede ducharse, puede cuidarse de las partes de su cuerpo, puede vestirse con respecto a movilidad, puede coger un transporte público, puede cambiar de postura. Pensad que en movilidad la mayoría es para personas pues, que tienen una reducción de movilidad física. Para las personas que tienen autismo o tienen algún tipo de diagnóstico de una enfermedad mental o de diagnóstico mental, pensad que también tienen derecho a la movilidad reducida, totalmente. Y es porque por su hipersensibilidad o por su situación personal o tienen una gran sensibilidad auditiva o le molesta a la gente, también tienen derecho a la movilidad reducida, como muchas personas se equivocan. En aprendizajes, ¿esa persona puede realmente leer, resolver problemas? Pensad que que aquí hay una doble intención, no es sí o no. Siempre ha de haber un pero y una explicación. Truco, pensad en vuestros diagnósticos. Primero habéis de saber exactamente qué diagnósticos hay, las características de vuestros diagnósticos. Estos diagnósticos, ¿cómo me afectan a mí personalmente? Y aparte, ¿cómo me afectan con respecto a estos dominios? Por ejemplo, yo tengo TDAH, por ejemplo, y yo puedo resolver problemas, pero a mí me cuesta muchísimo porque tengo muchísima inseguridad, porque tengo déficit de atención, por ejemplo, y a mí me cuesta más que una persona como yo de la misma edad a resolver problemas. Así que siempre ha de haber un pero cuando os hagan estas preguntas y explicarlo correctamente. Comunicación, tareas y demandas. Como lo tenéis explicado, podéis parar el vídeo en cualquier momento y apuntároslo. Así que paso un poquito rápido porque si no no me da tiempo de acabar este taller.
Vida doméstica, actividades relacionadas con el entorno del hogar, interacciones y relaciones interpersonales, áreas principales de la vida comunitaria, social y cívica. También tened en cuenta los apoyos personales y los productos de apoyo. Si nosotros necesitamos alguna persona pues, para acabar alguna tarea, para que nos acompañe, o necesitamos que una persona duerma con nosotros porque necesitamos una máquina para respirar. También importantísimo, la frecuencia y la duración de esa ayuda. Y si necesitamos algún producto de apoyo o técnico para poder realizar estas actividades de la vida diaria. Y como os he comentado, los factores sociales y contextuales. No solo la red de familias, sino el entorno educativo o laboral o incluso las barreras arquitectónicas. En discapacidad, si no aportamos documentación educativa o laboral, ya os adelanto legalmente que nos lo deniegan. ¿Y cómo preparar la solicitud? Pues primero es que vosotros habéis de hacer ese documento que os he comentado, vuestras anotaciones. Luego, preparar muy bien el expediente. Y no os olvidéis también de aportar no solo el formulario de discapacidad y dependencia, sino aportar los DNIs, libro de familias y menores de edad, el certificado de empadronamiento reciente, porque en dependencia hay una obligación de haber estado empadronados durante 5 años en la misma comunidad autónoma. Los informes médicos, tal como os he comentado, la situación económica. Es que me estoy repitiendo, pero es muy importante aportarlo todo para que no quede información suelta, es muy importante. ¿Y qué prestaciones, por último? Ya sé que la charla de la semana del 11 de diciembre es sobre ayudas y prestaciones e incompatibilidades. Pero en esta sesión he creído conveniente explicaros y nombraros qué ayudas hay por dependencia, porque son ayudas directas. Una vez reconocido el derecho, tenéis derecho a 3 tipos principales de prestaciones. Primera, es el PCEF. Es que seguramente la mayoría de las personas que están viendo este vídeo o este taller ya tenéis la dependencia y os suena muchísimo, pero es la ayuda económica que nos dan por haber tenido el reconocimiento de un grado por dependencia. Y es que lo cobran las personas que son cuidadores no profesionales. Una vez reconocido, que esto nos lo he explicado, hay una persona del entorno familiar que ha de ser titular y nombrarse como cuidador no profesional, que se hace responsable de la persona con dependencia. Pues la administración pública reconoce que ese cuidador no profesional ha de hacer muchos esfuerzos, ha de reducirse la jornada, ha de llevarlo a médicos, ha de cuidar a la persona con dependencia. Y la administración pública nos reconoce ese trabajo dándonos esta ayuda, esta primera prestación, que es una prestación económica, que dependiendo del grado va a ser inferior o superior, que ahora os explicaré, que ahora os diré los importes. Aparte de la prestación económica, también hay la prestación vinculada a servicios. Esta prestación está pensada sobre todo para personas mayores y abuelitos, en las cuales nos dan una opción pues, de tener centro de día o un centro de residencial. Pensad que no todas son incompatibles y ahora os lo explicaré. Y la última prestación es la prestación asistencial personal, en la cual nosotros tenemos la opción de contratar a una persona de fuera para que cuide a la persona con dependencia. Nunca va a poder ser ni el cónyuge ni un familiar directo. Y pensad que tanto la ayuda económica por prestación a servicio como la prestación de asistencia personal no se pueden elegir todas. O tienes una ayuda o tienes otra. Ahora os explico por qué. Pero primero quiero explicaros los importes. Como veréis, la ayuda económica
cada mes podemos recibir, dependiendo del grado que tengamos, pues la ayuda económica. Por grado 1 recibimos 180 euros al mes. Por grado 2, 315 euros al mes. Y grado 3, 455 euros. Como veréis, la prestación vinculada a servicios o la prestación vinculada a personal es superior. Pero aquí hay un truco y es muy importante que lo conozcáis. Y es que si nosotros si elegimos la prestación de servicios o la prestación de personal, primero habremos de acogernos y elegir una prestación de servicios o una persona o una empresa que nos ofrezca el propio ayuntamiento. Y todo dependerá de los recursos económicos que tenga ese ayuntamiento. Si esta prestación de servicios o esa prestación de personal es más cara, nosotros habremos de poner el dinero de nuestro bolsillo. Si en cambio la prestación si nos cuesta al mes menos dinero, habremos de devolver el dinero. Habremos de dar explicaciones a servicios sociales de cómo hemos invertido ese dinero, tanto en servicios como en personal. Pero en cambio, aunque la prestación económica, el PCEF, sea inferior, vale la pena, porque no tendremos que dar explicaciones a nadie de cómo destinamos esos recursos económicos y tampoco nos van a pedir, tampoco tendremos que devolverlo. Es mucho más independiente. Y tened en cuenta que no las tres prestaciones, hay unas incompatibilidades y unas recomendaciones. Si nosotros elegimos la prestación económica, siempre va a ser incompatible con la prestación de personal. Si nosotros, como padres, como seres queridos, preferimos que venga una persona de fuera a cuidar a la persona con dependencia, nosotros no recibiremos la ayuda económica. También tened en cuenta que para la prestación económica de servicios como la prestación de personal, van a tener en cuenta los ingresos de la familia. Si vosotros a nivel familiar cobráis mucho dinero, Servicios Sociales va a hacer un plan económico que se llama Plan El PIA, plan individualizado de atención a la dependencia, se llama PIA. Pero no todo el mundo va a recibir el mismo dinero, como si dijéramos, para prestación de servicios o de personal. Así que tened en cuenta que van a tener en cuenta los ingresos económicos. Así que tenemos que esperar a que nos envíen por carta ese plan económico para saber realmente qué derechos tenemos. En cambio, la prestación económica vinculada al cuidado familiar siempre va a ser lo mismo y no va a tener en cuenta ni los ingresos económicos de la familia ni nada. Va a ser automático directamente. Como decía, si elegimos que sea un cuidador externo, no podremos cobrar la ayuda económica. La teleasistencia siempre va a poderse combinar con cualquier otra prestación. Y el servicio de ayuda a domicilio puede coexistir con la ayuda económica y con la prestación de personal. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros, una vez ya hemos recibido el plan económico, podemos elegir una ayuda a domicilio, pero también cobrar nuestra ayuda por cuidado de nuestro ser querido. Tenemos que ir con mucho cuidado, sobre todo con la ayuda y la prestación de personal. Es lo que habéis de tener más en cuenta en dependencia. Recomendaciones. Antes de elegir la modalidad, tenéis que ir a servicios sociales. Son ellos los responsables de ofreceros tanto los servicios de personal como los servicios de cuidado a domicilio. Saber qué tipo de empresas lo hacen, qué tipo de herramientas o servicios de días nos ofrecen, ¿sí? Y antes de tomar una decisión,
a hablarlo familiarmente para saber realmente cuál es la prestación que os interesa más. Y siempre, conservar siempre los justificantes de pago y facturas, porque como os he comentado, vamos a tener que dar explicaciones una vez al año de todos los gastos y de lo que hemos hecho con el dinero de prestación de servicio en casa, de personal o de prestación de centro de día o de ayuda a domicilio. Espero, familia, que os haya gustado esta pequeña intervención